Vamos a analizar en esta ocasión el estudio de cómo funciona un giróscopo. Hemos descrito aquí en la figura al giróscopo como un dispositivo de una rueda de masa M y radio R. Entonces, este giróscopo tendrá, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, en su centro de masa el peso del giróscopo. Naturalmente este giróscopo con el disco pasa un eje en el cual uno de sus extremos está apoyado en esta base, es decir que si se sostiene el otro extremo ese giróscopo no cae. Entonces en principio aquí en este extremo va a estar actuando una fuerza que le hace la base, una fuerza de deflexión normal, digamos. Y si ustedes ven entonces que en el momento de liberar, de quitar la mano de este extremo del giróscopo y lo libero, es fácil colegir que este dispositivo va a caer. Fíjense que el centro de gravedad es el centro de masa en el cual actúa el peso del objeto, está ubicado a una distancia del punto de apoyo R. Vemos esta distancia que marco con azul, R minúscula, para diferenciar el radio del disco, que podríamos etiquetar R mayúscula, para diferenciar esa distancia. Entonces, el producto vectorial entre R y mg, que es el peso, ese producto vectorial da lugar al momento de torsión, al torque. Ese torque tiene la dirección marcada por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Es decir, R cruz mg daría entonces, si fíjese que R está a lo largo de X y mg a lo largo de Z, diga usted en qué eje está tau. El vector torque, por definición de un producto vectorial, es un vector perpendicular al plano que forman estos vectores. Por lo tanto, ¿en qué eje apunta el vector tau? En el eje Y positivo. Muy bien, entonces eso voy a marcar con color azul la dirección de tau del momento de torsión del torque. Entonces, cuando yo libero, va a producir ese torque, ¿no es cierto? En ese instante. Si yo analizo el enfoque de cómo está actuando el momento angular visto desde el eje Z, si estoy mirando desde acá arriba al dispositivo, este torque, recuerde usted, de acuerdo a la dinámica rotacional, es la medida de cuánto cambia la cantidad de movimiento angular de L de T. Si esto es una cantidad vectorial, esto es una cantidad vectorial. Por ende, si yo mido la variación de la cantidad de movimiento angular, ¿cuánto cambió la cantidad de movimiento angular? En un periodo infinitesimal de tiempo, eso lo puedo hacer de la definición multiplicando el momento de torsión por ese periodo, por ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, dado que la magnitud del torque, ¿no? El módulo del torque es esta distancia R, en principio para T igual 0, mg, y el ángulo comprendido entre ellos es 90 grados, seno de 90 quedará entonces RMG, esa es la magnitud de tau. Produciendo entonces, en un momento dado, en un diferencial de tiempo, un valor, la cantidad de movimiento angular es 0. Para un tiempo delta t, entonces va a haber una variación cada vez que transcurre el tiempo. Y en estas variaciones, yo lo que voy a obtener es una contribución
de la cantidad de movimiento angular, en otro instante otra contribución y otra contribución, de forma constante si los periodos son iguales en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo suelte esto y vea que esto cae, en el sentido que cae, este objeto rota, tiene un movimiento rotacional. Si lo miro en el plano XZ, así, vista desde el eje negativo de las Y a t igual 0, obviamente este dispositivo está en reposo. Pero de ahí en adelante, ¿qué va a ocurrir si yo estoy mirando esto desde el eje negativo de las Y? Este es el eje, esta rueda, este es el eje, aquí estaba apoyado. Entonces va a ocurrir que este dispositivo en un momento está aquí, en otro momento está aquí, en otro momento está aquí, hasta que caiga, ¿entienden? Entonces esto de aquí produce movimiento rotacional. Al producir un movimiento rotacional, entonces este movimiento rotacional hará que se genere, consecuencia del torque, una cantidad de movimiento angular final, L, como la suma de todas estas pequeñas variaciones de L. Lo que yo debo notar entonces es que cuando un cuerpo está girando, como decía en el plano XZ, si está en el plano XZ girando, este es el plano XZ, y hay un movimiento que describe así esta circunferencia, digamos que el centro de masa de este giróscopo describe la circunferencia, entonces, ¿para dónde está actuando la dirección de L? Dice, al describir eso, la dirección de L va a ser también la dirección de tau. Entonces yo voy a observar que el L está siempre en este eje de las Y. Es decir, que esto de aquí, si está visto del eje Z positivo, eso se vería como el eje X y el eje Y. Entonces, este vector L apunta en el Y positivo. No cambiando de dirección, solo va a ir cambiando de magnitud por el hecho de cada vez ir cayendo hasta llegar al suelo. Así se comportaría este giróscopo que está en reposo y luego se lo libera. Luego, cuando este giróscopo, vamos a suponer, se lo pone en movimiento, es decir, a la rueda se le da vuelta, entonces esta rueda empieza a girar y este sería su eje de rotación para la rueda. Entonces, en ese momento que esto empieza a girar, vamos a observar cada vez que transcurra el tiempo, si lo libero nuevamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a caer o no se va a caer? Fíjense que si hacemos la disposición de la rueda del giróscopo que rota a una velocidad angular omega y dibujamos desde una vista positiva del eje Z, entonces yo tendría en principio el vector de cantidad de movimiento angular. ¿Cuál sería el vector de cantidad de movimiento angular? Sería el momento de inercia de ese giróscopo por esa velocidad angular. Puesto que yo, si vemos nuevamente en la figura, cuando sostengo esto, le doy vuelta, ¿no? Y al darle vuelta esto está girando a una velocidad angular inicial. Pues esa velocidad angular, por el momento de inercia, me define la cantidad de movimiento angular. Y esa cantidad de movimiento angular, de acuerdo a la regla de la mano derecha, sería un vector en principio apuntando en el eje L y en la dirección positiva de las X. Entonces, si ese vector L apunta en la dirección positiva de las X, entonces este es el vector que apunta en esa dirección positiva de las X. Así. Luego, ¿qué va a ocurrir de acuerdo a la definición si ese tiempo está transcurriendo en el tiempo? Va a provocar un cambio del L. Entonces aquí el peso, producto puro con este R, provoca un torque en ese delta T, y ese torque va a estar en esta dirección. Al estar en esta dirección perpendicular a X, o sea, en el eje de las Y, entonces aquí hay una medida
de un pequeño cambio de L. Porque recuerden lo que acabé de decir, si tau es de L de t, entonces este pequeño cambio de L es el producto de tau de t. Pues este pequeño cambio tiene la dirección de tau. Y tau, el torque, ya habíamos visto que apunta en el eje positivo, ¿de acuerdo? Entonces por eso pongo esta dirección de L. Entonces en ese pequeño cambio de tiempo en un dt, ¿no? De estar en t igual 0 aquí, el vector L de t igual 0 está aquí, para este de tiempo ahora está acá, el nuevo L, que es resultado de este valor más este valor. ¿Okay? Si sigue el proceso en el tiempo, es decir, va pasando cada centésima de segundo contando, entonces al final lo que usted va a describir en consecuencia es que este vector L va a cambiar de posición consecuencia de esto, luego va a cambiar de posición como consecuencia de esto, va a cambiar de posición como consecuencia del torque. Entonces el torque, o sea el peso producto de la rueda en rotación como consecuencia de tener un L inicialmente es distinto de 0, entonces va a precesar. ¿Qué significa que va a precesar? Que ahora este dispositivo está aquí, que en principio cuando no estaba dando vuelta a la rueda se caía, ya no se va a caer, sino que va a empezar a dar vuelta. Si lo miramos desde el eje positivo, desde el eje positivo de la Y, entonces este eje va a empezar a dar vuelta alrededor del eje Z. Como L apunta en esta dirección, entonces si usted mira, si esta es una vista desde el eje Z, ¿no es cierto? Aquí está viendo el eje X y el eje Y. Entonces, lo que está viendo es que ahora este eje, en donde apunta el eje, al ir cambiando, cambia el L, porque el L está a lo largo del eje. Entonces, lo que estoy viendo con el marcador es cómo se está moviendo el eje. Entonces, si estoy viendo ese movimiento del giróscopo, empieza a precesar. Entonces, ¿qué es la velocidad de precesión? Si la definimos como la letra omega. La velocidad de precesión es la rapidez con que va a cambiar el desplazamiento angular del eje. Vamos a suponer que este ángulo, este pequeño ángulo que describo es de phi. Si este es un pequeño ángulo descrito en un diferencial de tiempo pequeñito, entonces si de phi es muy pequeño, para ángulos pequeños, cuando usted calcula la tangente de cualquier ángulo pequeño, fíjese, esto es igual aproximadamente al mismo ángulo. ¿De acuerdo? Eso de allí dirá entonces que si la tangente de este ángulo es el lado opuesto, o sea, de L sobre L, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo, y si aproximo a que la tangente es ese pequeño ángulo, entonces puedo decir con seguridad que de phi es de L sobre L. ¿De acuerdo? Dado que la precesión se mide como la rapidez con que cambia ese ángulo, entonces de phi a dt es igual a dl sobre L de t. Y si observa, entonces, si esta es la velocidad de precesión, ¿sí? Omega mayúscula, y arreglamos esto escribiendo medios con medios y extremos con extremos, entonces yo tendría aquí dl a dt sobre L
queda lo mismo que lo que está escrito acá. Y la primera derivada de L con respecto a T, recuerde usted que por definición es el momento de torsión. La primera derivada de L con respecto a T, es decir, la rapidez con que cambia la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, es el torque producido, dividido para la cantidad de movimiento angular. Entonces, para el caso del giróscopo, defino cuánto es el torque. A ver, ¿cuánto es el torque? Yo lo había dicho aquí. La magnitud del torque era el producto del peso del giróscopo por este brazo, desde el punto de apoyo a donde está el centro de gravedad del giróscopo. ¿Y qué cosa es L? L va a ser el momento de inercia del giróscopo por la velocidad angular. ¿Cuál es este momento de inercia? El momento de inercia de supongamos, un disco de radio R, donde esta es la masa del giróscopo y esta R mayúscula es el radio del disco. Y entonces, si yo tengo el momento de inercia, lo digo con respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Y ya tengo la cantidad de movimiento angular de ese objeto. Si entonces defino esta variable, yo digo, tengo M, E, R minúscula, y acá tengo momento de inercia omega, yo puedo entonces calcular la velocidad con que precesa este giróscopo en términos de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, así se puede medir la velocidad del giróscopo constituido por este artefacto. Voy a tener sujeto por la cuerda de un extremo al giróscopo. Este marco fosforescente es rígido, fijo, y la parte que va a girar es esta pieza de acrílica que en su interior contiene un líquido incolorante. Entonces, en principio, cuando yo había dicho sostengo al giróscopo, ¿no?, en el punto de apoyo, y del otro extremo también, y lo libero, este cae. Ahora, ¿por qué va a caer? Habíamos dicho, porque esto tiene un peso, esto tiene un brazo de palanca, el producto entonces de ese R cruz peso da un torque en esta dirección, apuntando hacia mí. Entonces, ese torque se va a mantener en esa dirección conforme esto cae, así. Por lo tanto, el L va a ir cambiando de magnitud desde 0 hasta un valor máximo. Eso está descrito acá. Entonces, eso es lo que explica él. Lo siguiente, cuando empiezo a girar esto, lo voy a sostener de aquí, pero primero le doy una velocidad angular. Entonces esto lo pongo a rotar, lo sostengo de acá y empieza a precesar. Ya no cae, empieza a precesar, significa que el L visto desde Z está girando en sentido antihorario. O sea, el L visto desde Z está empezando a girar en sentido antihorario. Esa velocidad a la que se está moviendo este vector L es lo que se conoce como velocidad de precesión. En el caso de este artefacto llamado giróscopo, al final necesito calcular el torque de este, que es el peso, por el brazo de la minúscula, dividido para el momento de inercia del aparato. Entonces, si repito una vez más, la velocidad de precesión variará si yo le doy, en principio, mayor energía cinética de rotación. Es decir, si yo lo giro despacito, va a tener un valor de L menor que si le imprimo una mayor fuerza, una mayor cantidad de movimiento angular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo Ya. Vean que ahora, desde el Z positivo, se ve el vector L
girar en el sentido horario.